Hola a todos, hoy vamos a ver la segunda parte de estadística. Vamos a repasar gráficos y vamos a repasar los parámetros de posición. Los gráficos estadísticos permiten hacer una lectura de los datos recolectados de una muestra. Los más utilizados y convenientes son los gráficos circulares y los de barra. Nosotros ya estuvimos trabajando con los gráficos de barra y los gráficos circulares. La diferencia entre uno y otro es que en el gráfico de barra vamos a poder graficar las frecuencias y en el gráfico circular vamos a trabajar con porcentaje. Vamos primero a trabajar con un gráfico de barras. Es una encuesta que se realizó a 120 personas acerca de su destino elegido para las vacaciones. Aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos el destino elegido, el noroeste argentino, nordeste argentino, centro-oeste argentino, sur argentino, extranjero. Y tenemos nuestra frecuencia. 16 personas eligen ir al noroeste, 35 personas prefieren ir al nordeste, 18 personas prefieren ir al centro-oeste, 27 personas prefieren ir al sur y 24 personas prefieren irse al extranjero a vacacionar. ¿Cómo verificamos que estos datos realmente corresponden a la cantidad que a nosotros nos dijeron que había sido esta encuesta? Vamos a seleccionarlo y vamos a ir a sumar todos esos datos. Este dato tiene que coincidir con la cantidad de personas que habían dicho que habían encuestado, o sea, nuestra muestra. Una vez que verificamos las frecuencias, ¿sí?, y el total de frecuencias que tenemos, que tiene que coincidir sí o sí con la cantidad de personas encuestadas, vamos a trabajar con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, vamos a recordar la fórmula, era dividir cada frecuencia por el total de datos. O sea, yo voy a tomar mi primer frecuencia, que es 16, y la voy a dividir por la cantidad de datos totales, que eran 120 personas. La segunda cuenta va a ser 35 dividido la cantidad de personas encuestadas. Y así voy a poder seguir trabajando con cada una. Esto es igual a 18 dividido 120 personas. 27 dividido 120 personas. Y por último, 24 dividido 120 personas. Si nosotros hacemos una sumatoria de todos esos números, ese valor nos tiene que dar 1. Siempre. O cerca de 1 o 1. No se puede pasar de 1. Ni tampoco tiene que ser muy inferior a 1. ¿Sí? En todo caso será 0,99. Bien. Vamos a trabajar con la columna de porcentaje. Para calcular la columna de porcentaje, lo que vamos a hacer es multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Bien, cada frecuencia relativa por 100. Cuando nosotros hacemos todas esas cuentas y sumamos, el valor obtenido tiene que ser del 100%. Por último, vamos a completar las frecuencias acumuladas. Como la palabra lo dice, va a ir acumulando frecuencias. Vamos a partir de la primera frecuencia, que en nuestro ejemplo es 16. La segunda frecuencia es 35. Entonces, como la estamos acumulando, a 16, que era nuestra frecuencia inicial, le vamos a sumar una frecuencia de 35. Como seguimos acumulando, a nuestra frecuencia de 51 ahora le vamos a sumar nuestra frecuencia de 18. A 69, que es lo que ya nos arrojó, le vamos a sumar
la frecuencia que le sigue, que es 27. Y por último, a 96 le vamos a sumar la frecuencia que es 24, que es la última. En esta última nos tiene que arrojar exactamente 120. ¿Por qué? Porque era el número de personas que estaban encuestadas. Este dato, ¿sí? Lo vamos a cambiar de color para que ustedes lo recuerden. Y este dato tienen que coincidir. Bueno, una vez que nosotros completamos nuestra tabla de estadística, vamos a poder hacer diferentes gráficos. Bien, si nosotros queremos hacer el gráfico de barras, vamos a seleccionar, ¿sí?, solamente la columna de frecuencia y la de los datos. Y si ustedes quieren trabajar con el Excel, ¿sí?, vamos a ir a insertar, miren acá arriba, insertar, gráficos. Fíjense, acá al costado aparecen varios gráficos, pero si quieren ustedes lo pueden mirar por acá. Vamos a insertar gráficos de barra y ahí podemos obtener nuestro gráfico de barras, ¿sí? ¿Qué cosas pueden hacer ustedes después? Bueno, ustedes pueden ir cambiando los diferentes gráficos, ¿sí? Ustedes verán cuál es el que más les guste. Bien. Bueno, cerramos. Vamos a ir ahora al gráfico circular. Fíjense en que acá en el gráfico circular ya aparecen los porcentajes, que era lo que habíamos trabajado en el ejemplo anterior, ¿sí? Fíjense, acá están los porcentajes. Bien, cuando ustedes grafican esto, van a estar graficando entonces esta parte de acá, los datos, y la columna de porcentaje. Bien, entonces vamos a tomar esta columna y vamos a tomar la columna de porcentaje. Vamos a ir a insertar, gráficos recomendados, el circular queremos ahora, y ahí lo vamos a obtener. A ver, ¿qué nos pasó cuando pusimos el gráfico circular? Fíjense en que nos aparecen con colores los datos, pero no nos aparecen la cantidad de porcentaje. Entonces van a tener que ir a editar y ahí van a elegir el que más les agrade. Como yo siempre quiero ver el porcentaje, ¿sí?, este es para mí el recomendado. ¿Qué pasa si yo el gráfico circular lo tengo que hacer a mano? Bueno, primero voy a tener que realizar la tabla completa con el porcentaje, o sea, hacer la misma tabla que ya hicimos. Segundo, voy a tener que realizar las cuentas para hallar el ángulo de fase. Este ángulo es el que voy a graficar con el transportador. Se calcula haciendo 360 grados por la frecuencia relativa. Bien, y este es uno de los ejercicios que ustedes consultaron. Después yo les voy a pasar bien la respuesta, pero esa es la fórmula que ustedes tienen que calcular. En ese ejercicio ustedes en algunos datos tienen el ángulo, con lo cual si ustedes despejan de acá la frecuencia relativa, o sea, este 360 pasa dividiendo al ángulo, van a poder encontrar la frecuencia relativa. Y si necesitan calcular el porcentaje, esa frecuencia relativa tiene que estar multiplicada por 100. Los conceptos siguen siendo los mismos, ¿sí? Solamente que se trabajan de diferente orden, pero siguen haciéndose las mismas cuentas. Una vez que ustedes calcularon todos los ángulos de fase, van a tener que dibujar la circunferencia, tomar el centro como origen y comenzar a graficar cada ángulo consecutivamente, uno al lado del otro.